En una de las zonas más exclusivas de Miami, donde las mansiones se alzaban como monumentos al ego humano y las palmeras parecían inclinarse ante el poder del dinero, vivía Alejandro Montenegro, un magnate inmobiliario cuya fortuna superaba los $100 millones y cuyo nombre abría puertas en cualquier salón de negocios, pero cuyo corazón se había cerrado hacía mucho tiempo. Alejandro era el tipo de hombre que creía que el éxito justificaba el carácter duro, que la autoridad se imponía con miedo y que la empatía era una debilidad reservada para los fracasados. Y aunque el mundo exterior lo veía como un ejemplo del sueño americano, dentro de su casa reinaba un ambiente frío, tenso y cargado de silencios incómodos. Desde que su esposa Valeria había fallecido en un accidente automovilístico 3 años atrás, la mansión se convirtió en un lugar donde el lujo contrastaba dolorosamente con la ausencia de calidez, y el único vínculo real que quedaba en la vida de Alejandro era su hijo Mateo, un niño de 9 años que había quedado parcialmente paralizado de las piernas tras el mismo accidente que le arrebató a su madre. Mateo se movía en una silla de ruedas eléctrica de última generación, tenía una inteligencia brillante y una sensibilidad que parecía heredada de su madre, pero también tenía algo más, una mirada que observaba todo, que absorbía cada gesto, cada palabra, cada actitud de su padre como si estuviera aprendiendo cómo funciona el mundo a través de él. Fue en ese mismo tiempo que llegó a la casa Isabel, una mujer mexicana de poco más de 30 años, contratada como empleada doméstica y cuidadora auxiliar de Mateo, una mujer humilde, trabajadora, de voz suave y manos incansables, que había cruzado la frontera años atrás buscando oportunidades y que ahora enviaba cada mes la mayor parte de su salario a su madre enferma en Texas. Desde el primer día, Alejandro dejó claro que no toleraba errores, que en su casa se hacía lo que él decía y que la gratitud debía ser eterna por tener un empleo bajo su techo. Y aunque Isabel siempre respondía con respeto y profesionalismo, era evidente que la presencia de ella le incomodaba profundamente, como si su sola existencia le recordara algo que no quería enfrentar. Alejandro no la miraba a los ojos cuando le hablaba, la llamaba con un simple oye en vez de por su nombre, corregía cada mínimo detalle con tono cortante y, en más de una ocasión, hizo comentarios sobre gente que debería agradecer estar aquí, comentarios que Mateo escuchaba en silencio desde su silla. Lo que Alejandro no notaba era que su hijo no solo escuchaba, sino que imitaba, absorbía, moldeaba su carácter según el ejemplo que veía diariamente. Una tarde cualquiera, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina con vista a la piscina infinita, escuchó un ruido en la cocina y salió molesto, encontrando a Isabel limpiando un vaso roto mientras Mateo observaba desde la mesa, y sin preguntar qué había pasado, Alejandro explotó diciendo que la incompetencia le costaba dinero, que en su casa no se toleraban descuidos y que si no podía manejar tareas simples podía buscar trabajo en otro lado, palabras duras que cayeron como cuchillas. Invisibles en el ambiente, Isabel bajó la mirada y pidió disculpas con voz temblorosa, explicando que el vaso resbaló mientras ayudaba a Mateo con su jugo, pero Alejandro no quiso escuchar razones, solo ordenó que eso no volviera a suceder y regresó a su oficina como si hubiera resuelto un problema insignificante. Lo que no vio fue que Mateo, con el ceño fruncido, miraba a Isabel recoger los pedazos con lágrimas contenidas, y algo comenzó a sembrarse en el corazón del niño. Días después, durante la hora del almuerzo, Isabel le preguntó a Mateo con cariño si quería más sopa, y el niño, sin pensarlo demasiado, respondió con un tono frío y autoritario que no parecía suyo: «Haz bien tu trabajo y no preguntes tanto», palabras que paralizaron a Isabel porque eran una réplica exacta de la voz de Alejandro. El silencio que siguió fue pesado. Mateo mismo pareció sorprendido por lo que dijo, pero no se disculpó, simplemente desvió la mirada como había visto hacer a su padre. Esa noche, mientras Alejandro cenaba rápidamente antes de salir a una reunión, escuchó a su hijo exigirle a Isabel que moviera su silla más rápido, que no tengo todo el día, usando el mismo tono impaciente y despectivo que él empleaba con sus empleados, y por primera vez algo se removió incómodo en el pecho del millonario. Al mirar a su hijo, no vio solo a un niño repitiendo frases, vio un espejo, un reflejo amplificado de su propia dureza, y aunque intentó convencerse de que era una simple coincidencia,
Durante los días siguientes notó cómo Mateo adoptaba gestos suyos, levantaba la ceja con arrogancia, suspiraba con fastidio y hasta ignoraba a Isabel cuando ella le hablaba con cariño. La gota que derramó el vaso llegó una tarde lluviosa cuando un ejecutivo importante visitó la mansión para cerrar un negocio millonario, y mientras conversaban en la sala principal, Mateo rodó hasta el lugar para saludar, como su padre le había enseñado, pero cuando Isabel intentó acomodar su chaqueta para que se viera presentable, el niño apartó su mano bruscamente y dijo en voz alta: «No me toques, tú solo trabajas aquí», palabras que resonaron en la sala con una crudeza que dejó al ejecutivo incómodo y a Isabel visiblemente herida. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, que algo invisible se quebraba en ese instante, y aunque forzó una risa nerviosa para salvar la situación frente a su invitado, por dentro una verdad comenzó a abrirse paso como una grieta imposible de ignorar. Su hijo estaba aprendiendo a ser exactamente como él, pero sin los filtros sociales que la experiencia adulta proporciona. Esa noche, después de que el ejecutivo se marchó y la casa quedó en silencio, Alejandro pasó por el pasillo y escuchó a Mateo hablar solo en su habitación, repitiendo frases que él mismo había dicho días atrás, practicando ese tono de superioridad como si fuera un traje nuevo que le quedaba grande pero que estaba decidido a usar. Alejandro se quedó inmóvil en la oscuridad, sintiendo por primera vez que su éxito financiero no podía comprar lo que realmente estaba en juego, que el verdadero legado que estaba dejando no eran propiedades ni inversiones, sino una actitud que estaba moldeando el corazón de su propio hijo. Y mientras observaba a Mateo desde la puerta entreabierta, algo comenzó a incomodarlo profundamente, porque entendió que el problema no era la sirvienta, no era el accidente, no era el estrés de los negocios. El problema era el ejemplo, y por primera vez en muchos años, Alejandro Montenegro no supo cómo resolverlo con dinero. Después de aquella escena humillante frente al ejecutivo, la atmósfera en la mansión Montenegro cambió de una forma que nadie podía describir con palabras, pero que todos podían sentir. El lujo seguía allí, los pisos de mármol seguían brillando, la piscina reflejaba el cielo como si nada hubiera ocurrido, pero algo invisible se había fracturado, y Alejandro lo sabía, porque cada vez que miraba a Mateo ya no veía solamente a su hijo, veía una versión amplificada de sí mismo, una copia sin filtros, sin diplomacia, sin esa máscara social que él utilizaba en el mundo corporativo para parecer carismático. Al día siguiente del incidente, durante el desayuno, Isabel colocó el plato frente a Mateo con el mismo cariño de siempre, aunque sus ojos aún guardaban la herida del comentario, y el niño, sin levantar la mirada de su tablet, dijo con tono impaciente que el jugo estaba demasiado frío y que aprendiera a hacer algo bien por una vez, palabras que atravesaron el silencio como un disparo. Y esta vez Alejandro no pudo ignorarlo porque no solo escuchó la frase, escuchó su propia voz en ella. Exactamente el mismo tono, la misma arrogancia disfrazada de exigencia. Por un instante quiso corregirlo, pero el orgullo lo detuvo, porque admitir que el niño estaba mal era admitir que él también lo estaba, y durante años Alejandro había construido su identidad sobre la idea de que él siempre tenía razón. Sin embargo, esa misma tarde ocurrió algo que comenzó a desmoronar sus defensas internas, porque mientras Alejandro estaba en una videollamada cerrando una negociación millonaria, escuchó un golpe seco seguido de un llanto contenido, y al salir encontró a Mateo llorando en el suelo junto a su silla de ruedas, mientras Isabel intentaba levantarlo con desesperación. El niño había intentado moverse solo para demostrar que no necesitaba ayuda, repitiendo una frase que Alejandro decía constantemente: «No necesito a nadie», pero el intento terminó en caída. Isabel, con las manos temblorosas, logró acomodarlo nuevamente en la silla y le susurró que no tenía que probar nada, que pedir ayuda no era debilidad, que él era fuerte incluso sentado. Alejandro observó la escena desde la puerta, inmóvil, sintiendo que algo dentro de él se comprimía con una presión insoportable, porque por primera vez comprendió que sus palabras no eran simples órdenes flotando en el aire, eran semillas plantadas en el corazón de un niño que ya cargaba suficiente dolor. Esa noche no pudo concentrarse en sus reportes financieros, porque la imagen de Mateo en el suelo se repetía una y otra vez en su mente, mezclándose con recuerdos del hospital,
con el sonido de los médicos explicando que la lesión sería permanente, con el rostro de Valeria cubierto por una sábana blanca. Durante años había manejado su duelo convirtiéndolo en dureza, en disciplina extrema, en una obsesión por el control, como si dominar el mundo exterior pudiera compensar el caos que había destruido su familia, pero ahora comenzaba a entender que ese mecanismo de defensa estaba dañando lo único que le quedaba. Los días siguientes trajeron una tensión creciente, porque Mateo empezó a replicar no solo la arrogancia, sino también la frialdad emocional, dejó de agradecer, dejó de sonreír con facilidad, y comenzó a tratar a Isabel como si fuera invisible, exactamente como hacía Alejandro. Un sábado por la mañana, mientras Isabel ayudaba a Mateo con sus ejercicios de fisioterapia, el niño explotó frustrado y gritó que era inútil, que nada servía, que estaba cansado, y cuando Isabel intentó abrazarlo para calmarlo, él la empujó con ambas manos y gritó que no lo tocara, que no era su madre, que solo estaba allí porque le pagaban. Esas palabras no salieron de la nada, eran ecos de conversaciones que había escuchado cuando Alejandro, en momentos de enojo, decía que la gente solo estaba cerca por dinero. Alejandro presenció la escena desde el pasillo y sintió algo diferente al simple enojo, sintió miedo, un miedo profundo y crudo, porque entendió que no estaba criando a un niño fuerte, estaba formando a un niño resentido. Esa misma tarde recibió una llamada del colegio privado al que Mateo asistía parcialmente en modalidad especial, informándole que el niño había sido grosero con una maestra que intentó ayudarlo con una tarea, diciéndole que ella no sabía con quién estaba hablando y que su padre podía comprar la escuela si quería. Al colgar el teléfono, Alejandro se quedó sentado en su oficina en completo silencio, recordando cuántas veces había usado esa misma frase en reuniones para intimidar, y por primera vez la escuchó desde afuera, como si alguien más la estuviera diciendo, y le sonó vacía, patética, pequeña. Esa noche decidió cenar en casa en lugar de asistir a un evento social, y mientras los tres estaban en la mesa, el silencio era tan denso que casi se podía tocar, hasta que Mateo, molesto porque la carne no estaba cortada como quería, dijo con frialdad que en esta casa nadie hacía nada bien, y antes de que Isabel pudiera disculparse, Alejandro golpeó la mesa con la palma abierta y gritó el nombre de su hijo con una autoridad que hizo temblar las copas. El niño lo miró desafiante y respondió Exa.